Hoy es martes 30 de mayo del año 2023. Estamos los integrantes de la familia Miranda Leiva, activistas de derechos humanos y expresos políticos y de conciencia, e integrantes del comando Olegario Charlotte Pileta, Anairis Miranda Leiva, a mi izquierda, quien es la representante del comando, a Adairis Miranda Leiva y quien les habla, filmando esta directa, Fidel Manuel Batista Leiva. Hoy es el día número 14 en que nosotros tres estamos haciendo esta protesta en el lobby del albergue estatal del Grupo Empresarial Acuba. Este albergue se encuentra ubicado en la calle Cristino Naranjo, entre 4 y 6, reparto Ciudad Jardín, aquí en Holguín, Cuba. El presidente del Grupo Empresarial Acuba es Julio Andrés García Pérez, su vicepresidente José Carlos Santos Ferrer. La coordinadora de Acuba en la provincia es Joania Merencio Rosillo, y los tres directores que reprimen directamente a esta familia en este albergue son Oscar Manuel Limón Tandino, Marta Beatriz Cruz García, quien tiene a su hijo Adrián Silva Cruz infiltrado en Estados Unidos, y Pedro Manuel Vila Betancourt, director de Azutec y Acertec. Nosotros llevamos 14 días exigiendo en esta protesta la libertad para todos los presos políticos, denunciando que el Grupo Empresarial Acuba es terrorista, haciendo un SOS por nuestra familia Miranda Leiva, y la razón que detonó esta y que mantiene esta protesta anticomunista, exigiendo el derecho a la vivienda para nosotros tres y para el resto de nuestra familia. Nuestra madre, quien es también activista de derechos humanos y expresa política, Maidoli Leiva Portelle, los dos hijos menores de edad de Adairis, Taimé Rodríguez Miranda y Alain Michel Rodríguez Miranda, y también para nuestros 4 perritos. Nosotros exigimos el derecho a la vivienda, en primer lugar porque llevamos 2 años y 8 meses desplazados, sin hogar, por culpa de los esbirros de la seguridad del Estado y el MININ, quienes con sus violentos chivatos, las turbas de los grupos de respuesta rápida, intentaron quemarnos vivos y matarnos cuando vandalizaron e invadieron nuestra casa el 26 de septiembre de 2020, allá en la calle Libertad. Y en segundo lugar, estamos exigiendo el derecho a la vivienda porque a nosotros la dictadura comunista no nos va a regalar nada. Ellos se comprometieron a cambiar, por escrito, que tenemos la respuesta esa, que iban a cambiar nuestra vivienda por otra vivienda ubicada, igual que la nuestra, en el centro de la ciudad de Holguín. Y hasta ahora ha sido mentira. El primer secretario del Partido Comunista Terrorista en Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez, el intendente del Poder Popular del Municipal de Holguín, Junior Torres Almaguer, el que fue gobernador ahora hasta el domingo, no sabemos si ya entregó el cargo, ¿no? Julio César Estupiñán Rodríguez. Ahora el nuevo gobernador Manuel Francisco Hernández, y la vicegobernadora son los responsables directos de que nuestra familia Miranda Leiva carezca del derecho a la vivienda. Estamos responsabilizando por la vida de esta familia y de mis 2 hijos, Taimí y a Michelle Rodríguez Miranda, a la dictadura castrista y a la seguridad del Estado por todo lo que nos pueda suceder, porque este lugar es un centro comunista, un albergue comunista, y sigue este albergue asediado, vigilado, hostigado por grupos de respuesta rápida, patrullas merodeando la zona y otras que se mantienen a más de medio... cerca de aquí, del perímetro. Más o menos. Y esbirros de la seguridad del Estado no uniformados, vestidos de civil, pero que nosotros lo conocemos, ya que nos han detenido violentamente en otras ocasiones. Esta familia, la única opción que la dictadura comunista y la seguridad del Estado y el infame Poder Popular Municipal de Holguín le dejó fue hacer esta protesta pacífica aquí en el lobby de este centro, de esta albergue estatal de Cuba, y esta protesta no se va a levantar hasta que se logre esta exigencia del derecho a la vivienda. Esta familia está cansada de ser víctima de tortura física, militar, de víctimas del terrorismo de Estado cubano, amenazados de muerte y de encarcelación, y persecución política constantemente. Esto es una familia que la seguridad del Estado está amenazando y hostigando desde ahora. Nosotros somos activistas y defensores de derechos humanos desde hace muchos años. Somos expresos políticos
cumpliendo sanción política solamente por exigir libertad y democracia para el pueblo de Cuba y libertad inmediata para todos los presos políticos. De hecho, la represión contra nuestra familia se remonta a principios de los años 1990, pues simplemente porque éramos testigos de Jehová. Mis hijos golpeados brutalmente por la dictadura fascista. Espérate un momento. Espérate un momento. Ya. Por grupos de respuesta rápida de profesores, alumnos y de directores. Responsabilizamos por todo lo que nos pueda suceder a la seguridad del Estado, a la sección 21 y a la dictadura comunista y al grupo empresarial a Cuba. Abajo la dictadura comunista. Abajo. Viva los derechos humanos. Viva. Libertad para los presos políticos. Libertad. La familia Miranda Leiva exige Derecho a la vivienda. Aquí en la provincia de Pinar del Río, defensor y activista de los derechos humanos. La situación es la siguiente. Voy a presentar, según un testimonio de la señorita Giselle González García. Ella hizo este testimonio en la sala de la ONU. Ella es segunda secretaria de la Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba. Estas palabras van también al ministro de la FARC, no sé su nombre ni me interesa tampoco, al señor que tampoco me interesa, porque es un nombre innombrable, pero lo voy a tener que nombrar ahora, el señor Díaz-Canel Bermúdez. Pues sucede lo siguiente: mi nieto, José Javier García Hidalgo, ha sido llamado para el servicio militar obligatorio aquí dentro de Cuba, porque según palabras de Giselle González García, esa señora dijo en la ONU que el servicio militar no era obligatorio para los niños aquí en Cuba. Entonces, le están cuestionando a la madre de este niño, Magisney Hidalgo Barrios, le están cuestionando que este niño no tiene problemas psicológicos ni mentales, valga la redundancia, para ir para el servicio militar obligatorio. ¿Quién más que la madre para conocer a su hijo? Este niño presenta problemas no de conductas sociales ni académicas, pero sí presenta un leve retraso mental. La madre es quien lo conoce porque es con quien convive con él. Entonces le están diciendo que él sí está apto para el servicio militar. Les voy a decir tanto al ministro de la FARC, que es quien tiene que ver con estas cuestiones de servicios militares y todas estas cosas, tanto al señor puesto al dedo, Díaz-Canel, a esta señora Giselle González García y a todo el que tenga que ver con esto, que yo, Omar Suárez Campos, y parte también de la familia, nos vamos a oponer rotundamente a esta decisión arbitraria de querer llevar a nuestro nieto para allá, para el servicio militar. Nuestro nieto para el servicio militar no va a ir. En primera, porque somos una familia opositora. Tanto su madre como yo somos opositores y nos oponemos a eso. En segunda, porque él tiene problemas y tiene razones y motivos para no ir para ese lugar. Él está en edad de estudio. Él está estudiando. Y él no puede ir para allá. Ni tampoco tiene que ir para allá. Y va a haber repercusiones grandes. Grandes. Si a la fuerza se lo quieren llevar. Las repercusiones y los hechos no los voy a contar aquí. Se van a saber, porque la mejor forma de decir es hacer. Se van a saber.